Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Quiero que oremos en esta mañana. Gracias por estar aquí conectados. Saludo a todos mis amados que están allí pendientes de Haciendo Juntos el devocional. Padre, en esta mañana te damos infinitas gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. No nos cansaremos de alabar, no nos cansaremos de declarar, no nos cansaremos de exaltar tu buen nombre, mi buen Dios, en medio de cada situación. En medio de cada momento, Señor, permite que tu iglesia fiel, permite que tus hijos, permite que cada uno de nosotros estemos allí fuertes en ti, Espíritu Santo. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra, te doy toda la alabanza a ti, mi buen Dios. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Queremos abrir tu palabra y te pido que tu mensaje llegue a los corazones. Señor Dios, que esto no sea un tiempo más, sino que mi fe, Señor Dios, Padre, entiende y cree, mi buen Dios, que eres tú quien haces la obra en nosotros y que tu palabra, Señor, es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos cambie, que nos transforme. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, en esta ocasión quiero que entremos a estudiar la historia de un personaje muy, muy especial. Concuerda con nuestros días o con nuestro tiempo, en que este varón llega en un momento clave de la historia de su pueblo y con un objetivo claro, y llega a restaurar, llega a reconciliar, llega a fortalecer. Durante mucho tiempo, alrededor de unos 70 años, Israel fue devastada. En primer lugar por el imperio asirio, Israel del norte, y luego con el imperio babilónico que vino y arrasó con Judá, Israel del sur, y se conoce como el periodo de la cautividad babilónica. Como para orientarlo un poco más, es el tiempo, digamos, de Daniel, cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, cuando sus amigos estuvieron en el horno de fuego, cuando se habla de Nabucodonosor. Todo el profeta Daniel es durante la historia de la cautividad babilónica, donde Israel no fue libre, sino realmente Babilonia se enseñoreó sobre ellos. Después de esto, llega el imperio persa que domina al imperio babilónico, y el Señor utiliza a Darío, el rey persa de la época, y lo halla en gracia para con el pueblo de Israel, para que se regresen a su tierra los cautivos y empiecen a edificar sus casas, empiezan a edificar los muros de Jerusalén que fueron destruidos y empiezan a edificar el templo. Y esto fue un trabajo que empezó con Zorobabel, que empezó con Josué. Esto lo podemos leer en el libro del profeta Ageo. Usted se puede ir allí a leer con Ageo, que fue como esa primera comitiva que regresó a restaurar a una ciudad destruida. Empezaron con los muros, las casas y luego el templo. Después de eso, primero el templo, después fueron los muros, y después llega Nehemías, el famoso Nehemías, que es una delicia. De verdad es supremamente edificante leer el libro de Nehemías, porque este varón da unas lecciones de liderazgo, da unas lecciones de carácter, da unas lecciones de mayordomía que nosotros como cristianos debemos siempre tener muy presentes. Y con Nehemías se logra la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y siempre está esa palabra, reconstrucción, restauración, reedificación. Donde antes había escombros, ahora hay algo nuevo y mucho más fuerte, donde Dios siempre estuvo presente. Y el Señor en estos tiempos también nos da un mensaje justamente orientado hacia lo mismo: reedificar, fortalecer, reconstruir, reconciliar, ciertamente. Pero el personaje que quiero traerles a colación hoy, y muy seguramente mañana, no sé si de pronto el viernes, pero por lo menos sé que hoy y mañana sí, es al sacerdote Esdras. Yo no sé si usted lo ha leído. Esdras nos da bofeteadas con su ejemplo,
a veces nos hace caer en la cuenta de lo mal que a veces actuamos, de la falta de fe que a veces tenemos. Y quiero que tomemos el ejemplo hoy de Esdras para nuestras vidas y para nuestro corazón. Quiero que abra su Biblia en Esdras justamente, capítulo 7. Esdras capítulo 7, que nos cuenta cuando es el turno de Esdras. Y yo quiero decirte algo, en algún momento va a ser tu turno. En algún momento va a ser nuestro turno. Y ese turno llega cuando en el pasado, si se me permite decirlo así, fuimos obedientes delante del Señor. Las experiencias, la sabiduría, el conocer al Señor nos fueron capacitando para poder llegar a un punto de la historia y poder explotar lo que en un pasado de pronto estuvo callado, estuvo dormido en medio de nosotros, pero realmente era Dios trabajando en nosotros, ¿sí? Entonces es bueno que seamos entendidos en esto, mis amados. Entonces voy a empezar a leer. Esdras capítulo 7, versículo 1. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salún, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisuá, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote, el hermano de Moisés. Esdras es descendiente de Aarón. Y le voy a ser sincero, leí estos primeros 3 versículos a propósito porque por lo general nos los saltamos. Como vemos una cantidad de palabras raras que pensamos que no nos aportan, no, tomémonos el tiempo, ¿sí? Y leamos cada una de las palabras porque muchas veces yo he aprendido que en las genealogías encontramos unas conexiones muy, muy interesantes. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la genealogía de Jesús en Lucas es diferente a la de Mateo. Yo le invito a que la lea y que encuentre cuál es la diferencia, ¿sí? Y por qué es diferente, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que aún en ese chorrero de nombres encontramos también conocimiento, que es un bonito conocimiento. Dice el versículo 6. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Y ahora yo quiero abrirle mi corazón unos segundos. Cuando yo leo este tipo de expresiones con los personajes bíblicos, digamos en este caso, el Señor su Dios estaba con él. Mi experiencia, no sé si a usted le pase, yo pienso que sí también, es que yo anhelo que también eso recaiga sobre mi vida. Y cuando yo voy leyendo esa parte de la Biblia, yo le digo, Señor, yo también quiero que tú estés conmigo, así como estuviste con Esdras, así como se escribe de Esdras que el Señor, su Dios, estaba con él. Yo también quiero que eso esté sobre mi vida, que eso esté sobre la iglesia, que eso esté sobre mis amados hermanos. Entonces, es importante que nos vayamos apropiando de ese carácter, porque si nosotros anhelamos esas cosas, pues esas cosas van a llegar, porque también va conforme al propósito y a la voluntad del Señor. Dice el versículo 7, con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del rey Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5º del 7º año del reinado Artajerjes. Creo que le tomó más o menos, regresaron en el 7º año. No, y en el versículo 8 nos dice es el mes, en el mes 5º, listo. Versículo 9. Había salido de Babilonia el día 1º del mes 1º. Bueno. Y llegó a Jerusalén el día 1º del mes 5º. Le tomó entonces en ese orden, Julián, usted sí está prestando atención. ¿Cuántos meses?
5 meses. Mire, versículo 9, había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. Le tomó 5 meses llegar a Jerusalén, a Esdras y a toda su comitiva. Esdras, ahora quiero, no terminé de leer el versículo 9. ¿Por qué? Dice el versículo 9. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. La mano bondadosa de Dios estaba con él. Con el favor del Señor, mañana nos vamos a enfrentar al siguiente texto bíblico que está allí en Esdras, a los siguientes versículos, pero quiero adelantarme en lo siguiente, Esdras no la tenía fácil, corría peligros, tenía detractores, el pueblo aún era difícil para aceptar muchas cosas, tenía que tener el favor no solamente del rey Artajerjes, sino de cada uno de los gobernadores por las tierras donde Esdras tenía que pasar. Y esto nos lleva a pensar en algo, porque más que conocer la historia bíblica, quiero que nos simpaticemos, que nos sintamos parte con ella. Y es que en el propósito de la reconstrucción, en el propósito de la reedificación, en el propósito de la reconciliación, de la restauración, no la vamos a tener fácil. En ningún momento la vamos a tener fácil. Sí, aquí estamos hablando de piedras y aquí estamos hablando de ladrillos, edificar una casa, una muralla, un templo. De pronto necesitamos son materiales, mano de obra, y necesitamos el tiempo y el espacio, y se construye. Pero cuando estamos hablando de relaciones, cuando estamos hablando de familia, que también necesitan ser reedificadas, ser reconstruidas, ser reconciliadas, cuando estamos hablando de padres con hijos, de esposos, cuando estamos hablando de amistades, no la tenemos muy fácil. Y yo quiero que usted tenga presente cuáles son los enemigos que se levantan, ¿sí? Pero que al punto que yo quiero llegar, porque es que cuando hablemos de los enemigos, con el favor de Dios mañana, al punto que yo quiero llegar es lo siguiente: por segunda vez en menos de 10 versículos, se dice que el Señor estaba con Esdras. Dice el versículo 9, estando con él la buena mano de Dios, la bondadosa mano de Dios estaba con él. Y yo quiero que entendamos lo siguiente en esta mañana, iglesia, que cuando su corazón se decide a perdonar, cuando su corazón se decide a restaurar, cuando su corazón se decide a levantar, cuando su corazón se decide a edificar, cuente con la mano bondadosa del Señor, que siempre estará con usted. Siempre. Él es el que le sustenta, Él es el que le acompaña, Él es el que le va a permitir realmente tener éxito en esta tarea, que no todo se le mide, no todo se le van a medir esta tarea, pero ciertamente el Señor hoy nos está hablando que nosotros también tenemos que ser restauradores de lo que está a nuestro alrededor roto, porque justamente la palabra del Señor viene a eso, a sanar. La palabra del Señor viene a restaurar, la palabra del Señor viene a levantar lo que el enemigo ha podido tumbar. Pero el versículo 10, quería llegar al versículo 10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Ahora, pienso que nos hacemos más amigos de la experiencia de Esdras por lo siguiente. Zorobabel estaba reconstruyendo el templo, Nehemías estaba reconstruyendo las murallas, pero Esdras no tenía una labor física, sino que su labor era almática, su labor era espiritual. Dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor, y no solamente había preparado su corazón para estudiarla, sino que estaba en completo entendimiento para cumplirla y dispuesto para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos.
los ladrillos que necesitamos en nuestros hogares, los ladrillos que necesitamos en nuestras vidas, el cemento, los materiales de construcción, de rehabilitación, de reconciliación, es cada una de las palabras del Señor bien entendidas y cumplidas. Cumplidas. De nada sirve tener la palabra y tener el conocimiento de la palabra si eso no se mezcla con la obediencia. Eso es como tener arena, gravilla, cemento, agua y todo por aparte. Si usted no junta todos estos materiales, no va a poder formar ese pegamento que nos va a ayudar a levantar y a edificar. Esdras tenía que reconstruir la moral del pueblo. Esdras tenía que recordarle al pueblo quién era su Dios después de 70 años de adorar a Baales. Esdras tenía una tarea importantísima, porque Israel había caído en manos de Babilonia justamente como castigo por su idolatría. Y si no me equivoco, es en Daniel donde dice que el propósito, y si no es en Daniel, me perdonan, la Biblia nos dice que el propósito de la cautividad era sacar de raíz la idolatría de los corazones de los israelitas. Ahora, cuando ese terreno está allanado, cuando ese terreno está planito, viene un general del Señor que ha dedicado su vida a estudiar, era un maestro de la palabra del Señor y vino a edificar sobre ese terreno que ya estaba listo, que Dios había preparado durante 70 años para que los israelitas conociesen sus decretos y sus enseñanzas. No podemos hacer reconciliación, no podemos hacer restauración, no podemos llegar a estos deseos del Padre si no tenemos la palabra en nuestra mente, pero si no tenemos las palabras en nuestro corazón. Debemos revolver la Biblia, las experiencias y la obediencia para que podamos hacer un buen trabajo delante de la presencia del Señor. Mi amado, ¿qué tal si seguimos el ejemplo de Esdras? Nos dedicamos por completo a estudiar la palabra de Dios. Primero, nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, nos ponemos a practicarla y nos ponemos a enseñarla. 3 principios básicos para que el Señor siga siendo exaltado y para que podamos ser restauradores realmente de lo que está a nuestro alrededor. Estudiemos la palabra del Señor, practiquemos, vivamos la palabra del Señor con libertad y enseñémosla. No se preocupe, usted riega, yo planto, o si quiere usted planta y yo riego, pero el Señor es el que da el crecimiento. Es el Espíritu Santo quien está en medio de nosotros, realmente dándole vida a esa semilla, que brote esa semilla en los corazones. No nos cansemos de hacer el bien, de obrar como corresponde y no nos enfoquemos solamente en lo físico. De nada sirve un muy bonito templo con corazones todavía en Babilonia. Tenía que empezar a mirar ciertamente al Dios de los israelitas. Estaba todo listo, las murallas ya estaban construidas, las casas estaban construidas, el templo ya había sido construido y dedicado, pero lo más importante y lo que el Señor quiere siempre es que nuestros corazones estén dispuestos y preparados para que si nada de lo físico existe, el corazón siga en sus caminos. Amén, iglesia. Oremos por esta enseñanza y yo le pido al Señor que Él sea revelándole aún mucho más de lo que pudimos hablar en estos pocos minutos. Padre, gracias. Tú eres ciertamente, como dice el Salmo 45, tú eres el más hermoso, Señor Dios. Y te adoramos y te contemplamos, Señor Dios, y te amamos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas capacitarnos, ser entendidos, aprender, Señor Dios. Yo quiero ver, Padre, los hogares reconciliados. Yo quiero ver a los matrimonios nuevamente enamorados. Yo quiero ver, Padre, hombres sabios que cumplan su sacerdocio en su hogar. Yo quiero ver a mujeres sabias que edifiquen su casa con su suavidad, Padre, con su amabilidad, con su amor, Señor celestial. Padre, quiero ver en cada una de nuestras vidas el verdadero Cristo, Señor Dios, en los jóvenes,
Padre, pasión por ti, Señor Dios, sabiduría, madurez en cada uno de nosotros, humildad que nos sostenga, obediencia que no falte, Señor Celestial. Moldéanos a tu carácter, a tu crecimiento, llévanos, Espíritu Santo. Señor Dios, yo quiero darte todo el honor y toda la gloria por cada uno de mis hermanos, quiero bendecirles. Padre, a los que aún no están conectados, que la bendición del Espíritu Santo llegue sobre sus vidas. Padre, pero te pido que te reveles, que llames nuestra atención, Señor Dios, que sigas, Padre, convenciéndonos, amado Espíritu de Dios. Perdona nuestros pecados, Espíritu Santo, y yo te pido que en este día estemos redarguidos en ti, que estamos fortalecidos en ti. Señor Dios, toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para complementar este tema, hoy les tengo una promesa del día, mire, de rechupete. Vamos con la... Salmos capítulo 1. Una vez estudiamos el Salmo capítulo 1 para un devocional. Para mí ese devocional fue muy, muy genial. Pero yo quiero dejarle esta promesa. Dice acá: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino el que en la ley del Señor, es decir, en su palabra, en la Biblia, medita, se deleita de día y de noche y medita en ella. ¿Cuál es la promesa? Que si tomamos la misma actitud de Esdras, dice el Salmo capítulo 1, versículo 3, esa persona que se deleita en la palabra del Señor es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Todo cuanto hace, prospera. ¿Usted la ve difícil? ¿La ve complicada en muchos momentos? ¿Quiere tirar la toalla y no se puede con esta situación, no se puede con esta persona? Yo quiero decirle algo. Deleítese y medite en la sabiduría de la palabra del Señor. Cúmplala, vívala, y eso que usted ha emprendido, eso que emprendió Nehemías, eso que emprendió Zorobabel, eso que emprendió Esdras, y eso que emprende usted, y eso que emprendo yo, prosperará. Siempre, siempre, siempre las restauraciones en el Señor Jesucristo prosperan. Eso póngale el sello y póngale la firma. Lo que pasa es que es un trabajo arduo. No hay que tirar la toalla. Hay que ser persistentes y estar seguros que es el Señor quien nos sostiene.